Hay una frase bastante famosa que dice: el dinero no compra la felicidad. Y esta frase para este club tiene dos caras muy diferentes. El Chelsea Football Club se ha convertido en un chiste mal contado esta temporada, muchachos. Más de 600 millones en fichajes. 4 entrenadores en una temporada, resultados horribles y unos dueños que no tienen ni la más mínima idea de fútbol han dejado el Chelsea muy mal. Y en este video vamos a hablar del equipo Blue de Londres, muchachos, y vamos a hablar por qué demonios han caído tan bajo. Así que vamos con eso. Por allá en verano 2003, Roman Abramovich y sus panas rusos compraron al Chelsea Football Club por 140 millones de libras. Atrás había quedado una historia con Ken Bates, con muchísimos bajos y con algunos altos. En ese momento, cuando llegó Abramovich y su grupo ruso, nadie lo sabía, pero a pesar de todo lo malo, fue una compra que cambiaría la historia de los Blues y en cierta parte del fútbol inglés para siempre. Un club que ganó 5 ligas, 2 Champions, 2 Europa League, 5 FA Cups, un Mundial de Clubes, una Supercopa, 3 Copas de la Liga y 2 Community Shields en tan solo 19 años. Antes el Chelsea había ganado esto, por cierto. O sea, una maldita locura. Desafortunadamente, y como todo no es para siempre en la vida, muchachos, en 2022 Abramovich y compañía fueron forzados a vender el club. Esto producto de la guerra entre Rusia y Ucrania, donde la Premier League y el gobierno inglés lo deshabilitaron para seguir con el cargo de dueño del Chelsea. Además de él, obviamente todos sus colaboradores terminaron saliendo también. Y esto de la guerra, además de acabar con la vida de miles de personas, acabó con parte de un presente positivo para el Chelsea, porque llegó él. Y aquí, muchachos, les dejo una lista de todos sus conocimientos futbolísticos en sus 49 años de vida. Sí, ninguno. Económicamente es una bestia, o sea, este tipo maneja un patrimonio neto de 5.300 millones de dólares. Es colaborador en un fondo de inversiones, aparte trabaja en una red regional que transmite los partidos de los Dodgers de la MLB y bueno, ahora compró el Chelsea por 4.200 millones de dólares. Con él también llegó Bruce Back, que es agente directivo, también Tom Glick, que es director general, y Neil Bett, que es desarrollador de jugadores. Y sí, por si se lo preguntaban, no trajeron director deportivo, porque ese lo iba a hacer la mente maestra de Todd Boehly, que no le volvió a invertir en su primer ventana de transferencias para un Chelsea que venía de ganar la Champions el año pasado, quedar su campeón en ambas copas domésticas y un mundialito de clubes. Todo dirigido por un fenómeno como Thomas Tuchel. Así que bueno, 282 millones puso el pana Boehly en su primer verano como dueño del Chelsea. En teoría, nada podría salir mal. Pero dije, en teoría. Un mes después, Tuchel fue despedido. A ver, el Chelsea no venía como una máquina arrasadora hasta ese punto, muchachos, pero tampoco iban del asco. 9 puntos de 18 y una sexta posición en liga. Eso sí, habían perdido en el debut de Champions, pero miren, en primer lugar, despedir a un entrenador después de solo 7 partidos con estos números, además de ser algo exagerado, es demasiado prematuro. Por otra parte, financieramente no sale rentable, además de pagarle el sueldo, hay que pagarle la indemnización y más aún, el timing fue malísimo. Sacar a Tuchel solo 33 días después de que acabara el mercado de verano. ¿Estás de broma? La explicación más repetida de este acontecimiento es que ni Tuchel estaba contento con los dueños, ni los dueños estaban contentos con Tuchel. Aún así, y hasta el día de hoy, creo que la mayoría coincidiremos en que fue una cagada. Pero cagada no parecía en un inicio la idea de que Graham Potter dirigiera al Chelsea. A ver, seamos realistas, muchachos, es un buen entrenador y desde que empezó en Suecia hasta que llegó al Brighton, había mostrado conocimientos y estructuras como para ser nombrado por muchos el mejor entrenador inglés del momento. Así que los billetes hicieron su trabajo y el Chelsea tuvo que pagar 21 millones al equipo de las Gaviotas para dejar ir a Potter. Sí, 21 millones, la segunda cláusula más alta en la historia por un entrenador. Nuevamente, la plata no es problema para estos tipos, muchachos. Y en este punto, futbolísticamente, hay un antes y un después.
Una parte es pre-Qatar, donde la cosa con Potter no empezó del todo mal. Los clasificó primeros en su grupo de Champions y en Liga logró una racha de 6 partidos sin perder. Eso sí, no convencía del todo, pero sacaba los resultados. Y eso de sacar resultados duraría poco, porque antes de irse a Qatar, el Chelsea perdió 3 partidos consecutivos. Y lo peor estaba por venir. Acabó el Mundial en Qatar y bueno, todos sabemos lo que pasó. El Chelsea se descontroló. Primero con el mercado de fichajes. Hasta ese punto, muchachos, el Chelsea tenía una plantilla muy competitiva. Desde que se reforzaron en verano, de cierta forma habían cubierto las necesidades que tenían, excepto tal vez la posición de delantero, porque si bien habían traído a Aubameyang, fue pedido específico de Tuchel y una semana después de contratar al gabonés, echaron al DT. Además, Potter no lo ponía ni por error, y Kai Havertz realmente hace lo que puede en un puesto que nunca ha sido el suyo. Así que con 1 o 2 fichajes para un poquito de profundidad, ya el vaso quedaba más que lleno. O bueno, eso parecía en un inicio, pero todo el mes de enero y febrero de 2023 no hubo día en el que no hubieran rumores de transferencia del Chelsea y fichajes. Joao Félix, Benoit Badiashile, David Datro Fofana, Andrei Santos, Mihailo Mudryk, Noni Madueke, Malo Gusto, Enzo Fernández, Jimmy J. Morgan y Christopher Atherton. 10 fichajes, lo que se traduce en 300 millones de euros en 2 meses y una sobrevaloración en los jugadores ridículamente espectacular. A eso sumemos de los anteriores fichajes de verano junto a los 282 millones que se gastaron ahí, da la salvajada de 611 millones de gasto en una temporada, cifra que ningún club en la historia había gastado antes, y de hecho lo máximo que se había gastado Abramovich en una sola ventana habían sido 260 millones en la temporada 17-18, o sea, muchísimo menos de la mitad de lo que gastó Boehly en un solo mercado de fichajes. Esto desde todos los lados es una locura. Primero se evidencia el pésimo nivel de estos señores como directores deportivos al fichar 700 jugadores sin un plan específico concreto. Es como ir a un supermercado y coger todos los dulces simplemente porque me da la gana, y en eso de darme la gana termino pagando muchísimo más de lo que en realidad vale un jugador. Recién hasta finales del año pasado llegó Christopher Bibel para ser director deportivo, pero hasta este punto la mayoría de decisiones las había tomado Todd. Las normas del fair play financiero no eran problema porque son una payasada, por lo que otro problema con esto es para el entrenador, se llame Tuchel, Potter, Guardiola, Ferguson o Arrigo Sacchi. Tratar de encajar a tantísimos jugadores en un esquema donde solo juegan 11 y además lograr que todos estén contentos es casi como una hazaña, y directa o indirectamente todos no van a estar contentos con su rol en el equipo. La plantilla gana profundidad, eso sí, pero bueno, el costo que hay que pagar por eso es bastante alto, y no solo hablo financiero, además añade más presión al entorno. En definitiva, una locura, y nunca mejor dicho. A esto futbolísticamente hay que añadirle que el Chelsea dejaba mucho que desear, muchachos. Antes del Mundial habían quedado octavos en Liga, pero después de la Copa del Mundo jornada a jornada descendían posiciones. Ya mencionamos que Graham Potter tuvo varios cambios en su plantilla por los numerosos fichajes que tuvo, y esto proporcionó que el entrenador nunca tuviera un once fijo desde septiembre de 2022 hasta abril de 2023 que dirigió el equipo. Sí, nunca tuvo un equipo fijo, y más llamativo aún es que cambiara tantas veces el esquema y que no tuvieran similitudes entre ellos, y esta imagen refleja a la perfección lo que digo: 6 esquemas diferentes en 30 partidos. Evidentemente no había ninguna consistencia táctica ni estructural en el Chelsea, por lo que realmente me cuesta explicarles con exactitud a qué jugaba el equipo de Graham Potter, muchachos. Él siempre ha sido un entrenador de posesión. El 59.0% que promedia el Chelsea esta temporada lo coloca como uno de los mejores en este sentido, pero en muchos partidos, por no decir la mayoría, la posesión pasaba a ser algo anecdótico, ya que el equipo tenía una ineficiencia en portería contraria espectacular. El Chelsea
Chelsea en los 31 partidos que dirigió Potter solo marcó 28 goles y al menos en liga tiene un expected goals de 37.9 cuando llevan 29 goles. Sí, es ridículo lo que desperdicia el Chelsea y bueno, para no irnos más lejos, de los 12 primeros partidos de este año solo habían hecho 4 goles, mientras vemos a un tipo como Erling Haaland que solo él lleva más goles que este Chelsea. Y es que si vemos la plantilla del equipo, realmente los que están ocupando esas posiciones o no están rindiendo al nivel esperado o básicamente no tienen regularidad. Havertz va remontando un poco, pero le está costando en un rol que no es el suyo. Joao Félix falla más que una escopeta de feria desde que llegó, solo 2 goles en 12 partidos, y Sterling entre lesiones y malos partidos no está al nivel. Mudryk no lo ponía mucho, Auba está borrado y bueno, en general el jugador con más goles en el Chelsea solo tiene 9 goles esta temporada, cuando hay equipos que siendo de menor presupuesto y nivel tienen la estadística más favorable. Pero decir que el ataque es el problema del Chelsea en la cancha es quedarse corto, porque defensivamente el equipo era víctima de que Potter cambiara tanto el esquema. Esa línea de 3 que usaba a veces tenía a Cucurella y a James, otras directamente iba con Badiashile, Koulibaly y Thiago Silva. O sea, tenía una inconsistencia por ese bloque que se resumía en varios patinazos por no lograr consolidar una defensa proporcionada, pero sobre todo fiable, que en algunos partidos en específico realmente lucían terribles. Hablando de terribles, el tema de las lesiones tampoco ha dejado en paz al Chelsea, ni antes ni ahora. La cantidad de jugadores que se han lesionado esta temporada es ridícula y evidentemente a la hora de confeccionar un once fijo se complica. Con esto en mente llegó la destitución de Graham Potter. De nuevo, otra decisión muy mal tomada que demuestra que en el Chelsea puede llover sobre mojado después de haber llovido sobre mojado. Desde los resultados, el nivel de Potter no fue nada bueno. Es el entrenador con menos puntos promediados por partidos que ha tenido el Chelsea en los últimos años, y sumado a eso están en una posición realmente vergonzosa para haber invertido 600 millones de euros. Pero Todd Boehly y compañía nuevamente demuestran lo impulsivos que son, con una temporada a la que solo le restan 11 partidos y donde, salvo la Champions, no se juega nada. Así que si lo iban a despedir, ¿por qué no lo hicieron después del parón del Mundial? Si en definitiva ya estaban eliminados de todo, no tiene ningún sentido. Como tampoco lo tiene el hecho de haber pagado una cláusula de 21 millones al Brighton para contratarlo, firmarle un contrato de 5 años y echarlo a los 8 meses. ¿Really? Y ahora, por muy buena gente que sea Potter, al pedir menos dinero del que le tienen que dar por echarlo, aún así sigue siendo dinero que desperdició el Chelsea en nada. Y por último, pero no menos grave, estos señores cambiaron 4 veces de entrenador en una sola temporada. 4. Sí, se nota la gran planificación deportiva de Chelsea. Es más, deberían enseñar esto en las escuelas. Masterclass. Y bueno, la cereza del pastel, y para cerrar con broche de oro, traen al entrenador que fue reemplazado por el entrenador que reemplazaron para traer a Potter, y ahora ese vino a reemplazar al entrenador que venía a reemplazar al entrenador que reemplazó a Lampard. Sí, así de surrealista es todo esto, muchachos. A ver, en teoría la supuesta idea del Chelsea es traer un entrenador, pero de cara a la siguiente temporada. No quieren ser impulsivos con esta decisión, algo que ya son todo el tiempo. Pero bueno, mientras resuelven el tema de Nagelsmann y Luis Enrique, Lampard viene a ser como el comodín guión saco de boxeo hasta el final de esta temporada. Pero claro, Frankie dirigió al Chelsea y a pesar de que no lo hizo mal en su primera temporada, clasificándose a Champions y avanzando en esa misma competición, al final demostró no ser el hombre indicado para darle el siguiente paso al Chelsea, cosa que Tuchel sí pudo en menos tiempo que él. Y sumado a eso, Frank esta temporada viene de dar pena con el Everton, donde no logró levantar cabeza para salir de la zona roja. Claro, le dan ahora al Chelsea, que viene como viene. No es como el cambio que la gente esperaba, pero en contraposición a eso está el argumento de que Lampard es un hombre de la casa, leyenda absoluta del club con 14 años de historia, además querido por la afición y por algunos jugadores que podrían verse beneficiados. Auba, por ejemplo, que lo pidió cuando estaba en el Arsenal, Mudryk, que el año pasado lo pidió también para el Everton, otros que ya conocía como Mason Mount, del cual es ultra amigo y en Derby County tuvieron su historia, Reece James,
Azpilicueta, Eduard Mendy, en fin, puede dar un poco más de alegría en el vestuario con los de la cantera. Ahora bien, una cosa no quita la otra y deportivamente, salvo un milagro en Champions como Di Matteo en 2012, realmente podrían salvar la temporada. Contra un Real Madrid que en Champions es como es. Y bueno, la cosa no da mucha esperanza. Su primera prueba fue contra los Wolves. Fue muy decepcionante. No patearon al arco hasta el minuto 42 del primer tiempo y bueno, en el segundo tuvieron opciones, pero la ineficiencia de la que hablamos antes no faltó. También un posible penal que no le pitaron, pero en líneas generales más de lo mismo con este Chelsea. Decir que hay un futuro con el Chelsea sinceramente es muy complicado actualmente. La dirigencia del club la tienen tipos multimillonarios pero que no saben nada de fútbol y que a su vez no planifican un carajo. Dinero hay, jugadores con calidad también, pero no hay proyecto y hay innumerables pruebas de eso en este video, por lo que el Chelsea ahora está en un punto de cero, están iniciando de cero, la próxima temporada será de transición y la decisión de quién será el entrenador es clave. Suenan Nagelsmann, Luis Enrique, Bruno Amorín, incluso Marcelo Gallardo y Mauricio Pochettino, pero nada concreto aún. Lo que sí es concreto es que con esta inversión y el nivel de plantilla de este equipo siempre tendrán los reflectores por todos lados y si no están a la altura ya se podría hablar de situaciones más what the fuck de la que estamos viendo y por ahí a lo mejor vuelven a vender al club o yo qué sé, esperemos que no. Pero ¿qué opinan ustedes de la situación actual del Chelsea, muchachos? Para ustedes, ¿cuál sería la solución de esto? ¿Ven potencial en este equipo? Como siempre, lo que más me interesa saber es sus opiniones. No dejen de suscribirse al canal para más contenido como este, seguirme en Twitter como @AlexEMP2. Nada más, soy AlexEMP, nos vemos en la próxima.